Y como mencionamos, el tema es la obligación tributaria, que vamos a definirla, según Luis Humberto Delgadillo, como la obligación tributaria es la conducta consistente en un dar, hacer, no hacer o tolerar que un sujeto deba cumplir por haber realizado el supuesto previsto en la norma tributaria. Esto que vamos a entender nosotros por obligación tributaria. Y decimos que la obligación tributaria precisamente es porque existe un hecho imponible, se realiza la conducta por el sujeto pasivo, el hecho generador del que está previsto en el hecho imponible, y consecuentemente se genera la obligación tributaria. La obligación tributaria que consiste en un dar, hacer, no hacer y tolerar. Muy bien, fondo. Existen obligaciones que decimos son formales y de fondo. Formales les decimos aquellas que tienen que ver en cuanto a la formalidad. Es decir, por ejemplo, el pago de las contribuciones se realiza normalmente en formatos, ahora formatos digitales, ¿sí? Entonces, hay que pagarlo en los formatos adecuados. Entonces, hay obligaciones principales que les llamamos de fondo, que digamos son las sustantivas. Y hay otras obligaciones que vienen siendo accesorias o formales, que son aquellas que complementan a la obligación principal. Las obligaciones formales y de fondo, prácticamente, si la autoridad se da cuenta que no se ha cumplido con la obligación en tiempo y forma, entonces puede requerir el cumplimiento de esa obligación. Si nos está pidiendo la declaración informativa de las personas con las que tuvimos operaciones comerciales, pues decimos es una obligación formal. Por el contrario, si me está requiriendo el pago de una contribución, viene siendo un requerimiento de fondo. Entonces, hay requerimientos de fondo y requerimientos de forma. Los de fondo son los principales, los sustantivos, y los formales vienen siendo los accesorios. Muy bien, el tema que vamos a ver, el artículo 26 es responsabilidad solidaria. El 27 tiene que ver con la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Toda persona que deba expedir algún comprobante por los ingresos que percibe, pues está obligado a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Este Registro Federal de Contribuyentes lo controla el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es el responsable de la operación de ese Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, aquella persona que tenga que presentar declaraciones periódicas o que tenga que expedir comprobante por sus ingresos que percibe, está obligada a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, tal como lo establece el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver en esta cápsula es precisamente los comprobantes fiscales digitales, aquellos que conocemos nosotros como factura electrónica. Esto se encuentra regulado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué requisitos debe reunir el comprobante fiscal y quién está obligado a emitirlo? Vamos a encontrarlo en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Jóvenes, continuamos. Ahora vamos a ver el tema de contabilidad electrónica. El tema de contabilidad electrónica se establece en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Si recuerdan ustedes, anteriormente la contabilidad se llevaba en libros. Seguramente en sus clases de contabilidad les han dicho que se llevaban en unos libros de pasta dura. Esos libros de pasta dura se asentaban ahí los ingresos del contribuyente. Eso es parte del pasado. Ahora el artículo 28 nos establece que la contabilidad debe ser de manera electrónica y cómo se integra. Eso lo encontramos en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde establece en su fracción tercera que los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos.